La instalación eléctrica de nudo y tubo, llamada así por la forma de los soportes de porcelana aislantes, fueron comunes antes de 1940. Los cables eran cubiertos con una tela de fibra encauchada, pero no tenían protección adicional. A la izquierda podemos ver diferentes cables. El cable flexible blindado, algunas veces llamado Greenfield, fue usado entre los años 20 y 40. Fue un avance comparado con el de nudo y tubo, porque brindaba una coraza a los cables. Este tipo de cable es llevado a tierra a través del metal en forma de espiral, y no existe un cable separado a tierra. El metal conductor fue instalado desde los años 40 hasta los 70. Las paredes metálicas proveen la ruta a tierra y no existe un cable separado a tierra. Este tipo de instalaciones todavía es recomendado por códigos para algunas instalaciones, como en sótanos o garajes. Los primeros cables N&M no metálicos fueron usados desde 1930 hasta 1965. Presenta una cubierta de caucho enfundada que protege cables individuales. El cable N&M simplificó en gran parte las instalaciones porque ya no había que tirar cada cable por separado a través de un conducto o un cable blindado. Estos cables N&M no tenían un cable a tierra. El cable moderno N&M no metálico empezó a usarse en 1965. Incluye un cable de cobre a tierra sin cubierta. El aislante de cada cable y la cubierta externa están hechos de vinilo. Este cable no es costoso y es fácil de instalar. El cable para uso subterráneo en exteriores, UF, tiene cables incrustados en un sólido empaque de vinilo e incluye un cable de cobre sin cubierta a tierra. Es diseñado para instalaciones en condiciones húmedas, como circuitos enterrados. El cable coaxial es usado para conectar cables de televisión. Está disponible en longitudes hasta de 25 pies, o sea, 7,6 metros, con conectores F preinstalados como en la figura A de la imagen que tenemos a continuación, o en rollos de cualquier longitud como el de la figura B. El cable enfundado N&M no metálico debe ser usado para la mayoría de las instalaciones interiores eléctricas en sitios secos. Está disponible en una gran variedad de tamaños y tipos, de 2 cables con uno a tierra o 3 cables con uno a tierra. Es vendido en rollos que van desde 25 pies, o sea, 7,6 metros, hasta 250 pies, o sea, 76,25 metros. El cable THHN y THWN puede ser usado en todo tipo de aplicación conductora. Cada cable comprado en forma individual está cubierto con un empaque termoplástico aislante codificado por color. Compruebe que el cable adquirido tenga el código THHN/THWN. Cables de otras marcas son menos resistentes al calor y la humedad. El cable para grandes electrodomésticos, también llamado cable SER, son usados para las estufas eléctricas u otros aparatos de 50 o 60 amperios que requieren cable de calibre 8 o mayor. Es similar al cable N&M, pero cada cable conductor está hecho de cobre delgado trenzado. Este cable está disponible en tipos de 2 o 3 cables. El cable de teléfono es usado para conectar este tipo de aparatos. La empresa de teléfonos puede recomendar el uso del cable de 4 alambres, mostrado abajo, o el de 8 alambres, también llamado 4 pares. Este cable tiene alambres extra que se dejan sin conectar y dan la posibilidad de expansiones futuras del sistema. El cable para uso subterráneo, UF, es usado para instalaciones en condiciones húmedas como circuitos al aire libre. Tiene una sólida cubierta blanca o gris de vinilo que protege los cables en su interior. También es usado en interiores donde cualquier cable N&M es permitido. Consejos para trabajar con cables. El amperaje del cable es una medida para establecer qué tanta cantidad de corriente puede transportar un cable con seguridad. El amperaje varía según el tamaño del cable, mostrado a la izquierda. Al instalar un nuevo circuito, escoja los cables con el amperaje que concuerde con el tamaño del circuito.
Para los circuitos dedicados a ciertos electrodomésticos, compruebe el bataje del aparato y asegúrese que no exceda la máxima carga de bataje del circuito. Tabla de calibre del cable. Calibre 14, 15 amperes. Máxima carga de voltaje 1440 vatios, o sea 120 voltios. Calibre 12, amperaje de 20 amperes. Máxima carga de voltaje desde 1920 vatios, o sea 120 voltios, a 3840 vatios, o sea 240 voltios. Calibre 10, 30 amperes, 2880 vatios, 120 voltios, hasta 5760 vatios, o sea 240 voltios. Calibre 8, 40 amperes, 7680 vatios, o sea 240 voltios. Calibre 6, 50 amperes, 9600 vatios, o sea 240 voltios. ¿Cómo leer el cable NM no metálico? A continuación vemos las marcas que tiene los cables NM no metálico. Tiene el número de cables aislados, tipo de cable no metálico, papel, clasificación de máximo voltaje 600 voltios y calibre del cable. El cable NM no metálico es marcado con el número de cables aislados que contiene. El cable a tierra sin empaque no es considerado. Por ejemplo, un cable marcado 14/2G o 14/2 con cable a tierra contiene dos cables aislados de calibre 14, más un cable de cobre a tierra no aislado. Un cable marcado 14/3 con cable a tierra tiene tres cables de calibre 14 más un cable a tierra. El cable NM también es marcado con la capacidad de voltaje máximo determinado por la Underwriters Laboratories, UL. ¿Cómo leer un cable sencillo sin protección de vaina? A continuación mostramos la imagen de cable sencillo sin protección de vaina, donde se nos muestra donde indica el material del cable, clasificación de máximo voltaje, en este caso 600 voltios, calibre del cable, código de resistencia al óxido. Los cables sencillos sin protección de vaina son usados en instalaciones y conductos eléctricos. El aislante del cable es codificado con letras para indicar la resistencia al calor, la humedad, el gas o el aceite. El código requiere de combinaciones de letras para ciertas aplicaciones. La T indica aislante termoplástico, la H indica resistente al calor y 2H significa alta resistencia, o sea, H y H significa alta resistencia, hasta 194 grados Fahrenheit o 90 grados centígrados. La W indica que el cable es diseñado para sitios húmedos. La N indica que es impermeable a daño por gas o aceite. Utilice conectores diseñados para los cables que está conectando. Son codificados por color según el tamaño, pero su esquema varía según el fabricante. Los arriba mostrados provienen de un solo fabricante. Para confirmar una segura conexión, cada conector es marcado con la máxima y mínima capacidad. Pueden ser usados para unir cables conductores o cables a tierra. Los conectores verdes son tan solo usados para los cables a tierra. Según de izquierda a derecha tenemos el conector número 1, máximo 4 cables de calibre 12 o 3 de calibre 10. El siguiente, mínimo 2 cables de calibre 14. El tercero, que es de color amarillo, máximo 4 cables de calibre 14. Mínimo 2 cables de calibre 16. Y en naranja, máximo 2 cables de calibre 14, mínimo 2 cables de calibre 18. Use grapas de plástico para asegurar cables. Escoja el tamaño de grapas que concuerden con el cable. Grapas Stack It, como en la figura A, sostienen hasta 4 cables de doble alambre.
Las grapas de 3/4, como la figura B, para 12/2, 12/3 y todos los cables de calibre 10. Las grapas de la figura C para cables de 14/2, 14/3 o 12/2. Grapas para cable coaxial como la figura D para asegurar cables de televisión. Grapas como en la gráfica E para cables de timbre o de teléfono. Los conectores de empuje son relativamente nuevos en el mercado. En lugar de dar vuelta al alambre de los cables, corte unos 3/4 del aislante del cable e insértelo en el orificio del conector. Estos vienen con 2 o 4 orificios para varios tipos de calibre de cables. Son excelentes para quien no tiene experiencia porque no se separan como podría suceder con una conexión de rosca. Como en la figura 2, sostenga el cable firmemente con una mano y jale el abridor hacia la punta del cable para cortar y abrir el empaque. Como lo muestra la figura 3, remueva la envoltura de plástico y el papel de cada cable. Corte el exceso de plástico y papel de envoltura con la navaja de corte de la herramienta combinada como lo muestra la figura 4. Corte cada cable al tamaño deseado utilizando la navaja de corte de la herramienta combinada como lo enseña la figura 5. Corte el empaque aislante de cada cable usando el cortador de puntas de cable que muestran en la figura 6. Escoja el cortador que empate con el calibre del cable y procure no averiar la punta del alambre. ¿Cómo juntar cables con un conector de cables? Primero, compruebe que la electricidad ha sido cortada y haga una prueba de corriente. Agarre los cables a unir con la punta de los alicates. Las puntas de los cables deben ser iguales, deben estar paralelas y tocándose. Rote el alicate en la dirección de las manecillas del reloj 2 o 3 veces para enlazar los cables. Enrosque el conector en la punta de los cables. Compruebe que el conector es del tamaño correcto, ver página 29. Enrosque el conector lo más profundo posible. No deberá haber alambre expuesto más allá del tamaño del conector. No sobreenrosque el conector. Opción: refuerce la unión envolviéndola con cinta aislante eléctrica. Como regla, no se puede usar solo cinta para hacer uniones de cable, pero sí puede ser usada como refuerzo. La mayoría de electricistas solo usan cinta para identificar cables. Opción 2. Corte 3/4 de pulgada en la punta del plástico aislante de los cables a unir e insértelos en un conector de empuje. Jale con cuidado el cable para probar que la conexión está segura. ¿Cómo conectar cables de llegada Pigtail? Corte 6 pulgadas de cable aislante del mismo color y calibre de los cables a unir como en la figura 1. Corte 3/4 de pulgada del plástico aislante en cada punta del cable. Nota: la conexión de llegada es realizada para evitar conectar múltiples cables a un solo terminal, lo cual es una violación a las normas. Como lo muestra la figura 2, conecte una punta del cable de llegada a los cables que van a compartir el terminal usando un conector de cables. Ver páginas anteriores. Alternativa: si está haciendo una conexión de llegada a un tornillo con cable a tierra o a una pinza a tierra en una caja metálica, quizás es más fácil atar una punta del cable al tornillo a tierra antes de atar la otra punta a los otros cables. Conecte el cable de llegada Pigtail como lo muestra la figura 4 al terminal correcto en el tomacorriente o interruptor. Doble los cables con cuidado y presione hacia el interior de la caja. Cable NM. El cable NM es usado en proyectos de instalaciones en interiores, excepto en el caso donde se requiere un conducto. Corte e instale el cable después que todas las cajas eléctricas han sido instaladas. Consulte su plan de instalación para comprobar que la longitud del cable es correcta para el tamaño del circuito y su configuración. La cantidad del cable es difícil de medir y por esta razón debe dejar suficiente cable de sobra cuando corte cada sección.
Por norma, los empalmes de cables dentro de las paredes no son permitidos. Compruebe que la electricidad ha sido cortada cuando vaya a insertar cables dentro de un panel de cortocircuito. Después que los cables han sido instalados, haga una cita con el inspector electricista para una revisión. No cubra las paredes o instale tomas de luz hasta que la inspección haya sido hecha. Herramientas y materiales: taladro, brocas, cinta métrica, abridor de cable, herramienta combinada, atornilladores, pinzas de punta, martillo, alambre de guía, cable NM, abrazaderas de cable, grapas para cable, cinta de enmascarar, cables de llegada a tierra, conectores de cable. Jalar los cables a través de los montantes es fácil si abre orificios derechos y a la misma altura. Puede prevenir que el cable se enrosque si lo endereza antes de jalarlo por los orificios. Use ojales de plástico para proteger el cable en los montantes metálicos, como lo muestra las imágenes y la foto pequeña. La tabla del tipo de marco anterior muestra el tamaño máximo para orificios y muescas que pueden hacerse en los montantes y vigas para pasar cables. Cuando se abran orificios debe haber por lo menos un cuarto de pulgada de madera entre el borde del montante y el hueco, y por lo menos 2 pulgadas entre el borde de la viga y el hueco. Las vigas pueden ser perforadas solo en 1/3 de la punta del largo total, nunca en el tercio de la mitad de la viga. ¿Cómo instalar cable NM? Como en la figura 1, abra huecos de 5/8 de pulgada en los marcos del armazón para pasar el cable. Esto se hace con facilidad con el taladro del ángulo apropiado disponible en sitios de renta. Los huecos deben estar por lo menos a una distancia de 1 pulgada más 1/4 de pulgada de la cara frontal de los montantes del armazón. Cuando los cables doblan las esquinas, paso 6, página 36, perfore agujeros en las caras unidas de los montantes. Mida y corte los cables dejando 2 pies de sobra para aquellos que entran en el panel de cortacircuito y 1 pie para los que entran en las cajas eléctricas. Desconecte la electricidad en el panel de cortacircuito. Use un abridor de cable como lo muestra la imagen 3 para cortar el cable dejando que entre en el panel por lo menos 1/4 de pulgada de cable con envoltura. Corte el exceso de cable. En la figura 4 podemos ver la medida de media pulgada mínimo, la tuerca de seguridad y abrazadera de cable. Abra el orificio prefabricado en el panel de cortocircuito con un martillo o destornillador. Inserte la agarradera de cable en el orificio y asegúrela con una tuerca. Luego inserta el cable por la agarradera dejando al menos que media pulgada del cable con envoltura entre en el panel de cortacircuito, como lo mostramos en la imagen. Para terminar, apriete los tornillos de montura en la agarradera para asir el cable con seguridad, pero no tan apretado para no aplastar la envoltura. Ancle el cable en el centro del montaje del armazón a 12 pulgadas de distancia del panel usando una grapa de cable como lo muestra la imagen 5. Las grapas Stack It son apropiadas cuando 2 o más cables deben ser anclados en el mismo lado del montaje. Pase el cable por la primera caja eléctrica. Ancle el cable que se encuentra a lo largo de los montantes con grapas de cable a no más de 4 pies de distancia la una de la otra. Como las 2 vistas que tenemos en la página 6, en las esquinas doble un poco en forma de L la punta del cable para pasarlo por un hueco. Páselo por el otro hueco con unas pinzas de punta. Ancle el cable con una grapa sobre el montaje a 8 pulgadas de la caja como lo muestra en la figura 7. Mantenga el cable tirante contra el frente de la caja y haga una marca en la envoltura a media pulgada del borde de la caja. Remueva la envoltura desde la marca hasta la punta del cable usando el abridor de cable
y corte el exceso de plástico con la herramienta combinada. Inserte el cable a través del orificio prefabricado en la caja. Variación. Diferentes tipos de cajas tienen diferentes sistemas de agarraderas. Compruebe que la envoltura del cable entra media pulgada más allá del borde de la agarradera por seguridad y que no será averiado por los bordes de la agarradera como en las dos imágenes que tenemos a continuación. A medida que cada cable es instalado en la caja, corte el restante dejando 8 pulgadas de cable disponible después del borde de la caja como lo mostramos en la imagen 8. Corte 3/4 de pulgada de plástico aislante de cada cable del circuito en la caja usando la herramienta combinada. No averíe el alambre de corte. Continúe con el circuito pasando el cable por cada par de cajas eléctricas, dejando un pie de cable extra en cada punta como lo mostramos en la imagen 10. En las cajas metálicas y aparatos empotrados, abra los orificios prefabricados y junte los cables con agarraderas. Desde el interior de la caja, corte la envoltura dejando solo 1/4 de pulgada de empaque. Amarre los cables con una agarradera dejando 8 pulgadas de cable disponible. Luego corte 3/4 de pulgada de aislante de cada cable. Para artefactos montados sobre una superficie como calentadores de piso o lámparas fluorescentes, ancle el cable con grapas al montaje cercano al artefacto, dejando suficiente cable de sobra. Marque el piso para encontrar el cable con facilidad una vez se hayan terminado las paredes. En cada aparato empotrado y caja metálica eléctrica conecte una punta del cable de llegada, pigtail, a tierra al marco metálico por medio de una agarradera a tierra anclada al marco, como lo indica en la foto, o un tornillo verde a tierra. En cada caja metálica eléctrica y aparato empotrado, junte los cables a tierra con un conector de cables como lo muestra la imagen. Si la caja tiene agarraderas en su interior, apriételas sobre los cables. Como en el ejemplo que tenemos en la imagen, marque los cables que entran en las cajas para indicar su destino. En cajas con configuraciones complejas, también marque los cables individuales para facilitar la conexión final después. Después que los cables han sido instalados, su trabajo estará listo para ser revisado por un inspector eléctrico. ¿Cómo instalar cable NM dentro de una pared terminada? Desde la parte inferior sin terminar, debajo de la pared terminada, busque un punto de referencia, como una columna, tubos de plomería o cables eléctricos que indiquen la localización de la pared arriba. Escoja un sitio para el nuevo cable que no interfiera con servicios existentes. Perfore un agujero de 1 pulgada en la cavidad del montaje. Desde el área superior sin terminar, sobre la pared terminada, encuentre la parte superior de la cavidad del montante midiendo desde el mismo punto de referencia usado en el paso 1. Perfore un agujero de 1 pulgada a través de la capa superior dentro de la cavidad del montante usando una extensión de taladro como lo muestra la imagen 2. Inserte girando el cable de guía desde la capa superior hasta que llegue a la parte inferior de la cavidad del montante. Desde el área sin terminar debajo de la pared, use un pedazo de cable duro con un gancho en la punta para sacar el cable guía a través del orificio abierto en la capa inferior, como lo muestra la imagen 3. Corte 2 pulgadas de la envoltura de la punta del cable NM. Luego introdúzcalo por el orificio desde la punta del cable guía. Doble los alambres contra el cable, luego use cinta aislante eléctrica para juntarlos con fuerza. Cubra la cinta aislante y la punta del cable guía con lubricante para jalar con facilidad. Desde la parte superior de la pared terminada, jale con firmeza el cable guía para traer el cable a través de la cavidad en el montante.
El trabajo se facilitará si tiene a alguien quien le ayude a empujar el cable desde abajo a medida que jala, como en la imagen que vemos a continuación. Instalar cable dentro de paredes terminadas. Mire la imagen a continuación, donde se describen muy bien los puntos de partida, el hueco abierto de la pared, cavidad de la viga, etc. Si no tiene acceso a la pared superior o inferior, habrá huecos en las paredes para pasar el cable. Esto es común en caso de 2 pisos cuando se intenta extender un cable desde la pared superior a la inferior. Habrá huecos pequeños en la pared cerca de la capa superior e inferior. Luego habrá un hueco en ángulo de 1 pulgada a través de cada capa. Introduzca el cable guía dentro del hueco de la viga entre las paredes y úselo para jalar el cable de una pared a la otra. Si la pared está construida una sobre la otra, como la imagen que tenemos, puede pasar el cable guía usando un pedazo de cable fuerte. Ahora, si las paredes no están alineadas, como esta otra imagen que ve a continuación, utilice otro cable guía. Después de pasar el cable, repare los huecos de las paredes con pasta para parches o use trozos de pared restantes y cinta para cubrir el remiendo. Si no tiene un cable guía, use una cuerda larga y fuerte atando algo de peso, como una tuerca en la punta. Descuelgue la cuerda a través del hueco del montaje y luego use un pedazo de cable fuerte para enganchar la cuerda desde abajo. Como el ejemplo que citamos a continuación, use un taladro con broca flexible, también llamado broca de campana colgante, para hacer huecos a través de montantes en paredes terminadas. ¿Cómo instalar cable NM en techos terminados? Si tiene acceso al techo desde su interior, puede llevar un cable para hacer una nueva instalación sobre el techo desde algún tomacorriente en una pared de la habitación sin interferir demasiado en la estructura. Lleve un cable desde el tomacorriente hacia los montantes que están alineados con las vigas del techo donde desea hacer la instalación. Decida dónde va a ubicar el nuevo interruptor. Corte piezas pequeñas de la pared y el techo. Corte una muesca de madera en el centro de la capa superior y protéjalo con una placa de metal. Utilice un cable guía para jalar el nuevo cable hacia arriba a través de la cavidad en la pared y el agujero en la capa superior. Luego, use el cable guía para jalar el cable a lo largo del techo hasta el nuevo orificio del artefacto. Después que su trabajo ha sido inspeccionado, repare la pared e instale el interruptor y el aparato. Establezca una ruta para pasar el cable entre las cajas eléctricas. Ver la ilustración. Corte un pedazo de pared y techo. Corte aberturas pequeñas en la pared y techo donde el cable debe cruzar los montantes. Luego corte una muesca de madera del montante con un formón. Pase un cable guía desde el tomacorriente existente hasta la muesca en la parte superior de la pared. Proteja la muesca con una placa de metal. Jale el cable a lo largo del techo hasta la localización del nuevo aparato. Por último, como vemos en la ilustración, jale el cable a lo largo del techo hasta la localización del nuevo aparato. Conducto. Los cables eléctricos instalados en lugares visibles deben ser protegidos por una tubería rígida llamada conducto. Por ejemplo, un conducto es usado para instalar cables a lo largo de paredes de cemento en la lavandería, en el sótano y para instalaciones al aire libre. El cable THHN, diagonal THWN, ver página 28, es instalado dentro del conducto. Sin embargo, el cable NM o el cable UF también pueden ser instalados de esta forma. Hay muchas clases de conductos y se recomienda consultar con su inspector eléctrico para confirmar cuál tubo cumple con el código establecido en su área. Los conductos usados en exteriores deben ser catalogados para ese tipo de uso. El conducto de metal solo debe ser usado con cajas metálicas y nunca con cajas plásticas.
En el pasado, el conducto solo podía ser llenado usando sofisticadas técnicas de doblaje y herramientas especiales. En la actualidad existe una variedad de formas que permite al usuario unir los conductos con facilidad. Cable a tierra eléctrico en un conducto de metal. Instale un cable verde aislante a tierra por cada circuito que pasa a través de un conducto de metal. Aunque las normas permiten que este conducto sirva como cable a tierra, muchos electricistas instalan el cable verde aislado como una forma más confiable de llevar a tierra el sistema. Los cables a tierra deben ser conectados a la caja de metal con un cable de llegada y un tornillo a tierra, como en la imagen de la izquierda, o una abrazadera a tierra, como en la imagen de la derecha. La extensión forma un ángulo gradual de 90 grados para facilitar jalar los cables. El empate de codo es usado en esquinas de difícil acceso o donde hay largos trayectos de conductos instalados. La cubierta puede quitarse para jalar el cable. Los empates a presión son usados en las instalaciones externas IMC, donde es necesaria una conexión apretada debido a la lluvia. Las asas de metal son clavadas en los montantes o vigas para anclar el conducto. Las abrazaderas de conducto de uno o dos agujeros mantienen el conducto en su lugar contra las paredes. El tubo debe ser sostenido a 3 pies de distancia de cada caja eléctrica y empate, y luego a cada 10 pies. El conducto de metal flexible de media pulgada y 3/4 de pulgada es usado en sitios donde es difícil instalar un conducto rígido. A menudo es usado para conectar aparatos permanentes como calentadores de agua. Los conectores de rosca son usados para conectar cable de metal flexible. Capacidad. El conducto de media pulgada de diámetro puede llevar hasta 6 cables de calibre 14 o de calibre 12 del THHN diagonal THWN, como en la figura A, 5 de calibre 10, como en la figura B, o 2 de calibre 8, como en la figura C. Utilice el conducto de 3/4 de pulgada para mayor capacidad. Conducto de metal. EMT significa tubo metálico eléctrico. IMC, conducto metálico intermedio. Y por último vemos en la imagen conducto metálico rígido. El conducto EMT es de peso liviano y fácil de instalar, pero no se debe usar donde puede averiarse. El IMC tiene paredes galvanizadas más gruesas y es bueno para uso exterior. El conducto de metal rígido provee la máxima protección para los cables, pero es más costoso y requiere de conectores con roscas. Conducto de plástico. El conducto de plástico PVC es aceptado por muchas regulaciones locales. Se ensambla con pegamento y empates PVC similares a los empates de conductos de metal. Siempre instale un cable verde a tierra cuando trabaje con conductos PVC. En la imagen podemos apreciar diferentes gráficas acerca de lo que vamos a leer a continuación. Los conductores EMT están disponibles en longitudes de 10 pies y de media pulgada y 3/4 de pulgada de diámetro. Son usados primordialmente en instalaciones internas expuestas. Los tornillos en forma de abrazadera conectan secciones de conductos de metal en instalaciones internas. El tercer enunciado, señalando la figura que vemos ahí, es un tipo de empate que conecta una caja eléctrica interior de metal al conducto anclado contra una pared. El conducto metálico intermedio, IMC, es diseñado para uso en exteriores, pero puede ser usado al interior. Se conecta por medio de tuercas a prueba de agua. Está disponible en longitudes de 10 pies y diámetros de media pulgada y 3/4 de pulgada. El empate en forma de L es usado en instalaciones de conductos al exterior.
Tiene conectores a prueba de agua y una cubierta desmontable. Trabajando con conductos. Los tipos de conductos más usados en las casas son los ETM, tubo metálico eléctrico, los ITM, conducto metálico intermedio, los RNC, conducto rígido no metálico, y el conducto de metal flexible, que son los que vemos en la imagen. Los diámetros más comunes son los de media pulgada y 3/4 de pulgada, pero tamaños más grandes pueden encontrarse en centros de distribución. En la imagen tenemos diferentes tipos de empates y acceso de codo separable también podemos ver. Los empates de conductos no metálicos normalmente son pegados con solventes a conductos no metálicos, a diferencia de los conductos metálicos que pueden ser enroscados y atornillados con empates de rosca o unidos con tornillos fijos o empates a presión. En la siguiente imagen podemos observar a alguien usando un doblador de conducto delgado de pared, que es usado para hacer curvaturas en conductos EMT o IMC. ¿Cómo hacer conexiones de conductos no metálicos? Como en la imagen 1, corte un conducto rígido no metálico, o sea, RNC, a la medida con una sierra de dientes finos, como una sierra para metales. Para tubos de diámetros más grandes, una más media pulgada o más, use una caja de corte para sostener el conducto junto con una sierra para cortar plásticos. Remueva los sobrantes del corte con una navaja o con una lija o esmeril de papel. Limpie las puntas con un trapo seco. También limpie el empate o conector como lo muestra la figura 2. Aplique una capa de pegante o cemento PVC en la punta del conducto, como lo muestra la figura 3. Utilice guantes de látex para proteger las manos. Aplique el cemento más allá de la distancia de la entrada del empaque. Inserte el empate en el tubo o conducto y gírelo para ayudar a expandir el pegante. Déjelo secar sin moverlo por 10 minutos, como se muestra en la figura 4. ¿Cómo instalar conductos y cables en paredes de concreto? Mida la distancia desde el piso para ubicar las cajas eléctricas sobre la pared y marque el sitio de los tornillos. Las cajas para tomacorrientes en sótanos no terminados y en áreas húmedas deben estar a por lo menos a 2 pies del piso. Los tomacorrientes para la lavadora se montan a 48 pulgadas de altura. Perfore los huecos con una broca para concreto. Luego monte la caja contra la pared con tabiques para concreto. Puede usar tabiques con tornillos de cabeza plana. Abra un orificio prefabricado por cada conducto que va a ser instalado en la caja. Instale un empate en cada orificio usando una tuerca de seguridad, como lo muestra la imagen número 3. Mida el tamaño del primer conducto y córtelo con una sierra para metales. Remueva los sobrantes en los bordes con un escariador para tubos o una lima redonda. Una el conducto del empalme en la caja y apriete el tornillo de seguridad. Ancle el conducto contra la pared con abrazaderas para tubo y tabiques para concreto. El conducto debe ser anclado a 3 pies de distancia de cada caja y luego a 10 pies en adelante. Une los conductos doblados por medio de un empalme con tornillo de seguridad o de compresión. Luego continúe con la unión de conductos adicionando piezas y uniéndolas con empalmes de seguridad o de compresión. Utilice un empate de codo en líneas de conductos con muchos doblajes o en conductos que requieren cables muy largos. La tapa del codo puede ser desmontada para facilitar el uso de cable guía y jalar cables. Desconecte la electricidad en el panel cortacircuito de servicio. Luego quite la cubierta y haga una prueba de corriente.
Abra un orificio prefabricado en el panel, adjunte un empate de tornillo de seguridad e instale la última sección del conducto. Desenrolle el cable guía e introdúzcalo en el conducto a partir del panel cortacircuito. Quite la tapa de los empates de codo cuando extienda el cable guía a lo largo de esquinas difíciles. Corte 2 pulgadas de plástico aislante de la punta de los cables, luego insértelos en el gancho del cable guía. Jale los cables con una presión constante a lo largo del conducto con el cable guía. Nota: tenga mucho cuidado cuando utilice cable guía de metal dentro del panel cortacircuito, aun cuando la electricidad haya sido apagada. Corte la punta de los cables cubierta con cinta. Deje por lo menos 2 pies de cable sobrante en el panel de servicio y 8 pulgadas en cada caja eléctrica. Cubiertas de canal para cables. Los canales para cables son en esencia conductos decorativos, a menudo llamados montadura para cables superficiales. El canal es un tubo aplanado de plástico o de metal que se pega a la pared para transportar cables de un circuito. Los sistemas incluyen codos que empatan con los canales, conectores en forma de T y otros ensambles y cajas que también se montan en la superficie. La mayor ventaja de los canales es que puede adicionar otras conexiones al circuito sin abrir las paredes. A pesar de ser muy convenientes y pueden contribuir a la decoración de la habitación si son usados apropiadamente, las cubiertas de canal tienen algunas limitaciones. No son permitidas en ciertas instalaciones en muchas áreas, en sitios húmedos como baños. Así que confirme con las autoridades de construcción de su localidad antes de iniciar un proyecto. En algunas situaciones, puede llevar a cabo la instalación completa de un circuito utilizando canales y sus componentes, al menos empezando desde el punto donde el cable alimentador proveniente del panel de servicio entra en la habitación. Pero con más frecuencia los canales están asociados con todos los tomacorrientes e interruptores que ya están conectados. Si está planeando conectar un canal a una caja de interruptor estándar, primero que todo debe confirmar que el cable del nuevo canal está conectado al cable caliente en la caja del interruptor antes de ser conectado al mismo. De lo contrario, el circuito del canal se apagará cada vez que se apague el interruptor. Los sistemas de cubiertas de canal para cables son redes montadas sobre una pared, compuestas de cajas eléctricas y tubos huecos de metal que le permiten expandir un circuito eléctrico existente sin penetrar las paredes. La caja tomacorriente del canal de cables es montada directamente sobre el tomacorriente original y los cables a la misma. Los canales transportan cables THNN que van desde la caja de canales hasta el nuevo tomacorriente y los interruptores de luz. Los sistemas de canal utilizan canales divididos en dos partes que se adhieren a la superficie de las paredes para transportar cable en su interior. Los componentes de los canales de plástico de poca duración, como se ve en la figura A, se unen a presión y son usados con frecuencia en edificios de oficinas. Si está planeando realizar instalaciones caseras, utilice un sistema de componentes de metal más duraderos, como los de la figura B. Ambos sistemas incluyen extensiones de cajas para montarse sobre los tomacorrientes, como la figura C, codos conectores en forma de T y acoplamientos, como la figura D, y cajas para aparatos. Paneles de cortacircuitos. El panel de cortacircuito es el centro de distribución eléctrico para la vivienda. Divide la corriente en diferentes circuitos que la llevan por toda la casa. Cada circuito ramificado es controlado por un cortacircuito que protege los cables de sobrecargas peligrosas. Al instalar los nuevos circuitos,
El último paso a seguir es conectar los cables a los nuevos cortacircuitos en el panel. Trabajar al interior del panel no es peligroso si sigue instrucciones básicas de seguridad. Siempre apague el cortacircuito principal y haga la prueba de voltaje antes de tocar cualquier parte en su interior, y nunca toque los tornillos de los cables de servicio. Si duda de su capacidad, contrate un electricista para hacer las conexiones finales del circuito. Si tiene un sistema de servicio eléctrico antiguo con fusibles en lugar de cortacircuitos, siempre recurra a un electricista para hacer las últimas conexiones. Si el panel de cortacircuitos principal no tiene suficientes orificios abiertos para instalar otros cortacircuitos, instale un subpanel que veremos en las páginas 184 a 187. Puede hacerlo si tiene experiencia o puede contratar un electricista. A continuación leeremos lo que describe la imagen que ve. Empezando por el lado izquierdo. El panel de cortacircuitos principal distribuye la corriente que entra a la casa a lo largo de los circuitos. Tornillos de cables de servicio, no tocar. El cable de servicio neutral lleva la corriente de regreso a su fuente de poder después que ha recorrido la casa. Dos cables calientes de servicio traen 120 voltios de corriente al cortacircuito principal. Estos cables siempre son calientes. El cortacircuito principal protege los cables calientes de servicio de sobrecargas y transfiere corrientes a dos barras calientes de conducción. El cortacircuito de doble polaridad para los circuitos 120-240 transfiere corriente desde las dos barras calientes de conducción a los cables calientes rojo y negro en un cable de 3 alambres. La barra de conducción neutral tiene unos terminales de tornillo para unir los cables neutrales del circuito al cable neutral de servicio. Parte de arriba. Los cortacircuitos delgados requieren del mismo espacio como los estándar de polaridad sencilla. Los delgados pueden usarse para abrir espacio a los circuitos que se van agregando. La barra de conducción a tierra tiene terminales para juntar cables a tierra al conductor principal a tierra. Es unida a la barra de conducción neutral. Ramificaciones de circuitos de 120 voltios. El subpanel alimentador de cortacircuitos es un cortacircuito de doble polaridad, por lo general de 30 a 50 amperios. Se conecta de la misma forma como un circuito de 120 o 240 voltios. Parte inferior. Dos barras calientes de conducción corren a lo largo del centro del panel, suministrando corriente a los cortacircuitos. Cada uno lleva 120 voltios. El conductor a tierra va hacia la vara de metal que va a tierra. Antes de instalar cualquier cable nuevo, evalúe su servicio de electricidad para asegurarse que provee la suficiente corriente para la instalación existente y los nuevos circuitos. Si el servicio no suministra la corriente suficiente, contrate a un electricista para que lo actualice a un amperaje más alto. Durante el proceso, el electricista instalará un nuevo panel de cortacircuitos con suficientes orificios de circuitos por si desea instalar otros más. Aviso de seguridad. Nunca toque ninguna parte dentro del panel de cortacircuitos hasta que ha hecho la prueba de voltaje. Página 80. Los paneles de cortacircuitos varían en apariencia dependiendo del fabricante. Nunca inicie un trabajo en panel de cortacircuitos hasta que entienda su distribución y pueda identificar las partes. Descripción de la imagen que ve. Empezaremos por la parte izquierda. Dos cables calientes alimentadores suministran 120 voltios de corriente a las dos barras calientes de conducción. El cable alimentador neutral conecta la barra de conducción neutral en el subpanel a la barra de conducción neutral en el panel principal de servicio. El cable alimentador trae la corriente desde el panel de cortacircuitos principal. Un subpanel de 30 amperios y 240 voltios requiere un calibre alimentador de 10/3,
controlado por un cortacircuito de doble polaridad de 30 amperios. Parte superior. El subpanel de cortacircuito puede ser instalado cuando el panel de cortacircuitos principal no tiene suficiente espacio para instalar nuevos circuitos que desea instalar. La barra de conducción neutral tiene terminales de tornillo para unir cables neutrales al circuito al cable alimentador neutral. Un cortacircuito de polaridad sencilla transfiere 120 voltios de corriente desde una barra caliente de conducción al cable negro caliente en un cable de 3 alambres. Parte derecha de la imagen. La barra de conducción a tierra tiene terminales de tornillo para juntar los cables a tierra del circuito. En un subpanel de cortacircuitos, la barra de conducción a tierra no está adherida a la barra de conducción neutral. Ramificación del circuito de 120 voltios. Circuito a tierra aislado de 120 voltios. Ramificación del circuito de 240 voltios. Parte inferior. Dos barras calientes de conducción corren a lo largo del centro del panel de servicio, suministrando corrientes a cada cortacircuito. Cada una lleva 120 voltios de corriente. El cortacircuito de doble polaridad instalado para circuitos de 240 voltios transfiere corrientes desde ambas barras calientes de conducción a los cables blanco y negro calientes en un cable de 2 alambres. Un circuito de 240 voltios no tiene una conexión neutral. El cable blanco es marcado con cinta negra para identificarlo como cable caliente. Fusibles y cortacircuitos. Los fusibles y cortacircuitos son dispositivos diseñados para proteger los sistemas eléctricos de cortacircuitos y sobrecargas. Se encuentran localizados en el panel principal de servicio. La mayoría de los paneles instalados antes de 1965 dependían de los fusibles para proteger y controlar los circuitos individuales. Los fusibles de rosca protegen circuitos de 120 voltios que llevan corriente a tomacorrientes y luces. Los cartuchos de fusibles protegen electrodomésticos de 240 voltios y el interruptor principal en el panel de servicio. Dentro de cada fusible hay una cinta de metal de aleación. Si el circuito es sobrecargado, la cinta de metal se derrite y detiene el flujo de corriente. El fusible debe coincidir con el amperaje del circuito. Nunca reemplace un fusible por otro que tiene un amperaje mayor. En la mayoría de los paneles de servicio instalados después del año 1965, los cortacircuitos protegen y controlan los circuitos individuales. Los cortacircuitos de polaridad sencilla protegen circuitos de 120 voltios y los de doble polaridad protegen los de 240 voltios. Los rangos de amperaje para los cortacircuitos fluctúan desde 15 a 100 amperios. Cada cortacircuito tiene una cinta de metal permanente que se calienta y dobla cuando el voltaje pasa a través de ella. Si el circuito es sobrecargado, la cinta de metal dentro del cortacircuito se dobla lo suficiente para interrumpir el interruptor y detener el flujo de corriente. Si un cortacircuito se interrumpe con frecuencia, aun si la demanda de electricidad es poca, el mecanismo su interior puede estar gastado. Estos cortacircuitos deben ser reemplazados por un electricista. Cuando se funde un fusible o se interrumpe un cortacircuito, es debido por lo general a que hay muchos aparatos, luces o electrodomésticos conectados absorbiendo energía a través del circuito. Enchufe algunos de los aparatos en otros circuitos y luego reemplace el fusible o prenda de nuevo el cortacircuito. Si el fusible se funde de nuevo o el cortacircuito salta de inmediato, puede haber un cortocircuito en el sistema. Contacte a un electricista experto si sospecha lo anterior. Herramientas y materiales. Extractor de fusibles y verificador de continuidad, solo para cartuchos de fusibles. Fusibles de reemplazo. Los cortacircuitos están en la mayoría de los paneles instalados desde los años 40. Los de polaridad sencilla controlan circuitos de 120 voltios. Los de doble polaridad de 20 a 60 amperios controlan circuitos de 240 voltios.
Los interruptores de circuito de falla a tierra, GFCI, y los interruptores de circuito por falla de chispas, AFCI, dan protección por choques eléctricos e incendios causados por chispas en todo el circuito. ¿Cómo identificar y cambiar un fusible fundido? Localice el fusible fundido en el panel principal de servicio. Si la cinta de metal en su interior está claramente derretida, derecha, el circuito fue sobrecargado. Si la ventana está descolorida, izquierda, hubo un cortocircuito. Desenrosque el fusible tocando con cuidado solo la parte aislante del aro del fusible. Luego reemplácelo con un fusible del mismo amperaje. ¿Cómo remover, probar y cambiar un cartucho de fusibles? Primero, remueva el cartucho de fusibles tomando la agarradera del bloque y jalándola con firmeza. Segundo, remueva cada cartucho de fusible y bloquee usando un extractor de fusibles. Tercero, pruebe cada fusible usando un verificador de continuidad. Si el verificador alumbra, el fusible está bueno. Si no, instale uno nuevo del mismo amperaje. ¿Cómo restaurar un cortacircuito? Como en la imagen número 1, abra el panel de servicio y localice el cortacircuito saltado. La palanca estará en posición off o entre off y on. En la imagen 1 señalamos el cortacircuito saltado principal. Imagen 2. Restaure el cortacircuito saltado, presionando la palanca hacia la posición off y luego hacia la posición on. Como la última imagen, pruebe los cortacircuitos AFCI y también el GFCI presionando los botones de prueba, test. El cortacircuito deberá saltar a la posición off, si no, el cortacircuito está averiado y debe ser reemplazado por un electricista. ¿Cómo conectar cortacircuitos? Figura 1. Desconecte el cortacircuito principal en el panel principal de cortacircuitos. Si está trabajando en un subpanel, apague el alimentador de cortacircuito en el panel principal. Quite la cubierta del panel sin tocar las partes internas del mismo. Haga una prueba de voltaje como en la anterior imagen. Imagen 2. Abra un orificio prefabricado al lado del panel de cortacircuito usando un martillo y destornillador. Sujete una abrazadera de cable al orificio. Imagen 3. Sostenga el cable sobre el panel cerca del orificio prefabricado y marque el cable a media pulgada hacia el interior del borde del panel. Abra el cable desde la marca hasta la punta usando un abridor de cable. Debe haber de 18 a 24 pulgadas de cable extra. Pase el cable a través de la abrazadera hacia el interior del panel de servicio y luego asegure la abrazadera. Doble el alambre de cobre a tierra a lo largo del borde en el interior del panel y abra un terminal de tornillo en la barra de conexión a tierra. Inserte el cable en la apertura de la barra de conexión y apriete el tornillo. Envuelva el cable sobrante al interior del borde del panel. Para circuitos de 120 voltios, doble el cable blanco del circuito afuera del panel y llévelo hacia un terminal de tornillo abierto en la barra de conexión neutral. Corte el exceso de cable y luego corte media pulgada de envoltura aislante usando la herramienta combinada. Inserte el cable en el terminal abierto y apriete el tornillo. Corte media pulgada de envoltura aislante en la punta del cable negro del circuito. Insértelo en un nuevo cortacircuito de polaridad sencilla y apriete el tornillo. Deslice una punta del cortacircuito dentro de la abertura y presiónelo con firmeza contra la barra de conexión hasta que se incruste en su lugar. La instalación de cortacircuitos puede variar según el fabricante. Envuelva el cable negro sobrante al interior del borde del panel.
Circuitos de 120 o 240 voltios. Conecte los cables rojo y negro al cortacircuito de doble polaridad, el cable blanco a la barra de conexión neutral y el cable a tierra a la barra de conexión a tierra. Para los circuitos de 240 voltios abajo, conecte los cables blanco y negro al cortacircuito de doble polaridad, marcando el cable blanco con cinta negra. Aquí no existe una barra de conexión neutral. Remueva el orificio prefabricado correcto de cortacircuito en la cubierta para abrir campo a un nuevo cortacircuito. El cortacircuito de polaridad sencilla requiere un orificio y el de doble polaridad necesita dos. Coloque de nuevo la cubierta y marque el nuevo circuito en el índice del panel. Interruptores. Cuando se trata de instalar diferentes dispositivos eléctricos, los interruptores presentan problemas con frecuencia. Si ha hecho sus conexiones con certeza, pero al encender la corriente no funciona, debe dirigir su atención a los interruptores conectados a lo largo del sistema. Aún los interruptores nuevos pueden funcionar incorrectamente. Aquí es donde la mayoría de los electricistas profesionales invierten un poco más de dinero para adquirir interruptores de buena calidad. También es la razón por la cual ellos prueban la funcionalidad de los interruptores antes de instalarlos. Ver páginas 98 a 101. Los interruptores más básicos para instalaciones caseras son los de polaridad sencilla que controlan solo un aparato y tienen dos terminales de tornillo o a presión, sin contar el tornillo a tierra. Los interruptores de 3 y 4 vías tienen más posibilidades de instalación y controlan circuitos más complicados de instalar. Los interruptores reguladores de voltaje, dimmer, los aislantes a tierra y detectores de movimiento son otras opciones. Tenga cuidado al trabajar con interruptores. Los cables son por lo general conectados a terminales de tornillo a un lado del interruptor, lo que los hace fácil al tacto cuando los sostiene en sus manos. Siempre desconecte la corriente del interruptor antes de remover la cubierta. También desconecte la corriente del panel de servicio si va a trabajar a partir de un interruptor. Nunca confíe en un interruptor que puede tener la función de un cortacircuito. En este capítulo, interruptores de pared, tipos de interruptores de pared, interruptores especiales, probando los interruptores. Interruptores de pared. Un interruptor promedio es encendido y apagado más de 1000 veces al año. Debido a su uso continuo, las conexiones de los cables tienen la posibilidad de soltarse o gastarse. Si no está funcionando normalmente, debe ser reparado o reemplazado. Los métodos de reparación o reemplazo varían un poco dependiendo de la clase y localización a lo largo del circuito eléctrico. Cuando trabaje con estos aparatos, utilice las fotos de las páginas 86 a 97 como guía para identificar el tipo y la forma de instalación. Ciertos estilos de interruptores especiales pueden variar según los fabricantes, pero los básicos son universales. Es posible reemplazar interruptores comunes de pared por otros más especializados, como un interruptor regulador de voltaje o uno electrónico. Cuando instale este tipo de interruptores, asegúrese que es compatible con la configuración de la conexión en la caja de interruptores. Un interruptor promedio tiene un brazo de metal movible que abre y cierra el circuito eléctrico. Cuando está encendido, on, el brazo completa el circuito y la corriente fluye entre los terminales de tornillos a través del cable negro caliente hasta la toma de luz. Cuando un interruptor está apagado, off, el brazo se levanta para interrumpir el circuito y la corriente deja de fluir. Los problemas con los interruptores pueden surgir si los tornillos no están bien ajustados o si el brazo de metal dentro del interruptor está gastado. Los interruptores giratorios de chasquido se encuentran en instalaciones hechas entre 1900 y 1920. La manija se gira hacia la derecha para prender y apagar la luz y es incrustado en una caja de cerámica. Los interruptores de empuje fueron usados a partir de 1920 hasta los años 40 y todavía hay muchos en operación. Es posible encontrar reproducciones de estos interruptores para proyectos de restauración.
Los interruptores de palanca fueron introducidos en los años 30. Esta versión inicial tiene un mecanismo de interrupción montado en una caja de cerámica sellada con una capa de papel aislante. Los interruptores de palanca fueron mejorados durante los años 50 y son ahora los más usados. Fueron los primeros en usar una caja plástica sellada para proteger el mecanismo interno del polvo y la humedad. Los interruptores de mercurio se popularizaron al principio de los años 60 y conducen electricidad por medio de un conducto de mercurio. En la actualidad ya no son fabricados para uso doméstico y son considerados un desecho peligroso. Los interruptores electrónicos detectores de movimiento tienen un rayo infrarrojo sensor de movimiento que automáticamente enciende las luces cuando alguien entra en la habitación. Estos interruptores pueden adicionar protección y seguridad contra intrusos. Tipos de interruptores de pared. En general hay 3 clases de interruptores de pared. Cuando se trata de reparar o reemplazar un interruptor es importante identificar su tipo. Los interruptores de polaridad sencilla son usados para controlar un juego de luces en un lugar. Los interruptores de 3 vías controlan un juego de luces en 2 diferentes lugares y siempre son instalados en pares. Los interruptores de 4 vías son usados en combinación con un par de interruptores de 3 vías para controlar juegos de luces de 3 o más localizaciones. Puede identificar la clase de interruptores contando el número de terminales de tornillo. Los interruptores de polaridad sencilla tienen 2 terminales de tornillo, los de 3 vías tienen 3 tornillos y los de 4 vías 4 tornillos. La mayoría de los interruptores incluyen un terminal de tornillo a tierra, el cual es identificado por su color verde. Cuando reemplace un interruptor, escoja uno que tenga el mismo número de terminales como el antiguo. La ubicación de los tornillos varía según el fabricante, pero no afecta su funcionamiento. En lo posible, conecte interruptores usando terminales de tornillo en lugar de usar conectores de empuje. Algunos interruptores especiales, ver páginas 94 a 97, tienen cables conectores en lugar de terminales de tornillo y son conectados a los circuitos por medio de esos cables. Un interruptor de pared es conectado a un circuito por medio de los terminales de tornillo o con conectores de empuje en la parte trasera del interruptor. El interruptor puede tener estampada la información sobre el tipo de cable que indica qué cantidad de aislante plástico debe ser cortado en los cables para hacer las conexiones. El cuerpo del interruptor es unido a la montura de metal que permite a su vez ser montado al interior de la caja eléctrica. Hay una serie de información plasmada en la parte frontal y trasera del interruptor. La abreviación UL o UND.LA.INC.list significa que el interruptor cumple con las normas estándar de seguridad de Underwriters Laboratories. También aparece la información sobre el máximo amperaje y voltaje recomendados. Los interruptores estándar de pared son clasificados de 15 amperios o 125 voltios. Las clasificaciones de voltaje de 110, 120 y 125 son consideradas idénticas para propósitos de identificación. Para las instalaciones de este tipo de interruptor de pared, escoja uno que acepte cables de calibre número 12 o número 14. Para los sistemas de instalaciones con alambres de cobre, utilice solo interruptores marcados cobre, o sea, copper, o CU. Para instalaciones de cables de aluminio, use solo interruptores marcados CO-ALR. Los interruptores marcados con AL/CU ya no pueden ser usados con cables de aluminio según el National Electrical Code, o sea, NEC. Interruptores de pared de polaridad sencilla. Este tipo de interruptor es el más común. Tiene la marca de encendido on y apagado off en la palanca y es usado para controlar un juego de luces, un electrodoméstico o un tomacorriente en una sola localización. Tiene 2 terminales de tornillo y un tornillo a tierra. Al instalar este interruptor, compruebe que la marca de encendido on aparece cuando la palanca está en la posición superior.
En una instalación correcta de este tipo de interruptor, un cable caliente del circuito es conectado a cada terminal de tornillo. Sin embargo, el color y el número de cables al interior de la caja del interruptor varía según su ubicación junto con el circuito eléctrico. Si dos cables entran en la caja, entonces el interruptor se encuentra en la mitad del circuito. En esta clase de instalación, ambos cables calientes conectados al interruptor son de color negro. Si solo un cable entra en la caja, el interruptor se encuentra al final del circuito. En esta clase de instalación, algunas veces llamada interruptor en cadena, uno de los cables calientes es negro, pero el otro por lo general es blanco. Un cable de color blanco algunas veces es marcado con cinta o pintura negra. Un interruptor de polaridad sencilla es una interrupción de la corriente en el cable negro que se abre o cierra con la palanca. Estos interruptores son los más sencillos de los instalados en una casa. Instalaciones de un interruptor de polaridad sencilla. Dos cables entran en la caja cuando el interruptor está ubicado en la mitad del circuito. En este caso hay cables cubiertos con plástico aislante blanco y negro, más un cable a tierra de cobre sin cubierta. Los cables negros son calientes y están conectados al terminal de tornillo del interruptor. Los cables blancos son neutrales y están unidos con un conector de cables. Los cables a tierra son unidos al interruptor con un cable de llegada, pigtail. Un cable entra en la caja cuando el interruptor está ubicado al final del circuito. El cable contiene dos alambres cubiertos con plástico aislante blanco y negro, más un cable a tierra de cobre sin cubierta. En esta instalación los dos alambres cubiertos con aislante son calientes. El cable blanco puede estar marcado con cinta o pintura negra para indicar que es caliente. El cable a tierra es conectado al interruptor por medio del tornillo a tierra. Interruptores de pared de 3 vías. Este tipo de interruptores tienen 3 terminales de tornillo y no tienen marcas de encendido on o apagado, off. Siempre son instalados en pares y controlan juegos de luz en 2 localizaciones. Uno de los terminales de tornillo en este interruptor es más oscuro que los otros. Este es el terminal de tornillo común. La ubicación de este tornillo en el interruptor puede variar según el fabricante. Antes de desconectar este interruptor, marque el cable que está unido al tornillo común, porque deberá ser conectado a ese mismo tornillo en el nuevo interruptor. Los otros 2 tornillos de color más claro en el interruptor son llamados terminales de tornillo viajantes. Son intercambiables y no se necesita marcar los cables que van unidos a ellos. Debido a que los interruptores de 3 vías son instalados en pares, a veces es difícil determinar cuál de los dos está causando un problema. El que se usa más tiene más posibilidad de fallar, pero quizás tendrá que probar ambos en estos casos. Instalaciones de un interruptor de 3 vías. 2 cables entran en la caja si el interruptor está ubicado en la mitad del circuito. Uno de los cables tiene 2 alambres más un alambre de cobre a tierra sin envoltura. El otro cable tiene 3 alambres más uno a tierra. El cable negro de ambos cables es conectado al terminal de tornillo común oscuro. Los cables rojo y negro del cable de 3 alambres son conectados a los terminales de tornillo viajantes. Los cables blancos neutrales se unen con un conector de cable y los cables a tierra son unidos con un cable de llegada a la caja de metal a tierra. Un cable entra en la caja si el interruptor está ubicado al final del circuito. El cable tiene un alambre negro, rojo y blanco más un alambre de cobre a tierra sin envoltura. El cable negro debe ser conectado a terminal de tornillo común, que es más oscuro que los otros 2 tornillos. El blanco y el rojo deben ser conectados a los 2 terminales de tornillos viajantes. El blanco es marcado con una cinta para indicar que es caliente. El alambre de cobre a tierra se conecta a la caja de metal a tierra. ¿Cómo reparar o reemplazar un interruptor de 3 vías? Desconecte la corriente del interruptor en el panel principal de servicio, luego quite la tapa y los tornillos montantes. Sosteniendo el interruptor con cuidado, sáquelo de la caja,
Tenga cuidado de no tocar los cables expuestos o los terminales de tornillo hasta que haya hecho la prueba de voltaje. Haga la prueba de voltaje tocando la caja de metal o el cable a tierra con uno de los cables del medidor de voltaje y con el otro cada uno de los otros terminales de tornillo. El medidor no debe iluminarse, de lo contrario todavía hay corriente entrando en la caja. Vaya al panel de servicio y desconecte el circuito correcto. Localice el terminal de tornillo común oscuro y marque con una cinta el cable allí conectado. Desconecte los cables y saque el interruptor. Haga la prueba de continuidad al interruptor. Si es negativa, compre el reemplazo. Compruebe que los cables no están averiados. Si es necesario, corte la punta y haga de nuevo la conexión. Conecte el cable común al terminal de tornillo común oscuro en el interruptor. En la mayoría de los interruptores de 3 vías el tornillo es de color negro o puede estar marcado con la palabra común, common, estampada en la parte trasera del interruptor. Si tiene un tornillo a tierra, conéctelo a los cables a tierra del circuito con un cable de llegada, pigtail. Conecte los otros 2 cables del circuito a los terminales de tornillo. Estos cables son intercambiables y pueden ser conectados a cualquiera de estos tornillos. Introduzca los cables con cuidado dentro de la caja. Reinstale el interruptor y cúbralo con la tapa. Encienda la corriente en el panel principal de servicio. Interruptores de pared de 4 vías. Este tipo de interruptores tienen 4 terminales de tornillos y no tienen marcas de encendido on o apagado off. Siempre son instalados entre un par de interruptores de 3 vías. Esta combinación hace posible controlar un juego de luces desde 3 o más localizaciones. Son comunes en viviendas donde grandes salones contienen múltiples áreas, como una cocina que se abre hacia el comedor. Los problemas en la instalación de los interruptores de 4 vías pueden ser causados por la pérdida de conexiones o piezas gastadas en el interruptor o en uno de los interruptores de 3 vías. Ver la imagen. En una instalación normal habrá un par de cables de 3 vías que entran en la caja del interruptor de 4 vías. En la mayoría de los interruptores, los alambres blanco y rojo de un cable deben ser conectados al par de terminales de tornillos superior o inferior y los alambres blanco y rojo del otro cable al par de terminales de tornillos sobrantes en el interruptor. Sin embargo, no todos los interruptores están configurados de la misma forma y las conexiones en las cajas pueden variar. Siempre revise el diagrama de conexión incluido con cada interruptor. Instalación de un interruptor de 4 vías. 4 alambres son conectados a un interruptor de 4 vías. Los alambres rojo y blanco de un cable son conectados al par de terminales de tornillos superiores, mientras que los otros alambres rojo y blanco son conectados al par de terminales de tornillos inferiores. Variación del interruptor. Algunos interruptores de este tipo tienen una guía de conexión estampada en la parte trasera para ayudar en su instalación. En el caso del interruptor mostrado en la foto, un par de alambres del circuito del mismo color serán conectados a los terminales de tornillos marcados como línea 1, line 1, y el otro par de alambres a los terminales marcados línea 2, line 2.